Bien, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen Vayan día, encendiendo Listen. cámara, por favor. Vamos a empezar con la clase. Ah, Listo, estoy desayunando. yo también estaba, pero no me podía conectar, no sé qué pasó. Me salió como 3 veces falla el sistema. De acuerdo a lo que tengo, hoy es 25. Hoy es 25 de agosto. Sí, Listen. 25. Ah, ya, estoy viendo otra cosa. Había visto yo Civil 5 y había sido Civil 1. Forense, esperen un cachito. Aquí está. Habíamos quedado en la diapositiva número 85. Vámonos a 85. Por aquí está. Vayan prendiendo cámaras, por favor. No sé qué pasó con el Teams hoy. No se podía entrar, fallaba, se salía, entraba, se salía, entraba. Pero bueno, finalmente creo que entró. Don Marvin lo inició, pero yo entré, no sé cómo me salió una notificación a las 8:40, estaba en clase, don Marvin, ¿por qué? Hoy va a haber clases, decía, ¿no? Yo, ay, caramba. Va a disculpar, doctor. Va a disculpar, es que Ya puedes tomar, como me dice, levanté sí, temprano por y levantarse más, pensé que era la clase más 8:30. temprano sale el sol, más antes. Va a disculpar la molestia, doctor. No, ¿cómo cree? No, no es molestia, así que tranquilos. Bien. Como les decía, no sé qué pasó con el Teams, ya apareció todo desprogramado en mi máquina, ya solamente puedo ver 6 personas, no me da la opción de ampliar a la galería amplia, no sé qué pasó. Pero más bien aquí tengo mi retorno, ustedes no se preocupen, esto es una iPad y esta nunca falla. ¿Qué será que son seguras, no? A ver, vamos a ver los asistentes. ¿Dónde están? Esto me va a salir aquí. Esto lo vamos a hacer por allá. Y ustedes tienen que estar apareciendo en este lado. Muy bien, perfecto. Aparecen todos. ¿Dónde está Adriana Michelle? Allá abajo la veo. Está con cámara encendida. Alana, ¿dónde está? Buen día. Alana, ¿por qué? Aquí Ah, estoy, sí, ya la Lice. veo, no se Hola, preocupe. Sí, hola, aquí estoy, sí, Lice. la veo, la veo. Alison Cardoso, ¿dónde está Alison Cardoso? Hable, salude. Acá estoy, Liz. ¿Por qué está sin cámara encendida? Estoy con cámara encendida. ¿En serio? A ver, Sí, espere. en serio. Pero sí, yo estoy... Ah, ya la veo, ya la veo. Me apareció. Dharma Cuadros está con su camarita. Fernanda Laguna dice que estaba desayunando. Desapareció de mi cámara. Fer, ¿dónde está que no la veo? No, Listen, yo no dije que estaba desayunando. ¿Quién Era era la que estaba Leonela. desayunando? ¿Quién más desayuna a esta hora? Dígame. Ella, Leonela, pues. yo creo. Ella, yo creo, ni creo. Yo acabo de terminar. Sí, yo también en eso estaba. Leonela, ¿dónde está? Encienda su cámara. Lice, estoy con la cámara encendida. ¿Y por qué no la veo? Ah, ya la veo así, todo oscuro. Es la ventana y Neidy, la luz, no sé. la contraluz está, pues tiene que cerrar esa cortina. ¿Dónde está Neidy Huchani? No la veo. Lice, yo estoy con la cámara encendida. Ah, recién, pues no es que recién está encendiendo usted. No, ¿esto de cuánto va? Es mentira. Ya, ¿dónde está Romina Gil? Está por allá. Neidy, Romina, creo que ya están todos. Roberto Andrés se está uniendo, creo. Roberto, no se olvide encender su cámara, por favor. Dicen, a mí nunca me puso en su lista, ¿no? Ah, no es hablador. ¿Cómo va a decir eso? Me está calumniando. Otra cosa es que no me aparezca aquí, pero ahora sí, ya tiene un fondo de pantalla, de gorrita, audífonos. ¿Por qué dice que no lo puse en mi lista? A ver, voy a compartir mi pantalla para que vean. ¿Lice no le sale mi cámara? Porque nunca me nombra.
Bueno, desde ya está con su con su pantalla habilitada. A ver, ahí están todos. Ya les dije, en mi computadora solamente veo 6, ahí está Andrés, pero en mi iPhone veo a todos, así que no se preocupen. Es un iPad. Ya. Mi lista. Estaba haciendo todo un chiverío con la lista porque tengo una que descargué y a veces lleno la que descargo y tengo otra que eh, es la que tengo guardada en la carpeta NUR, pero ya me he dado cuenta que he estado mezclando las dos, así que tengo que correlacionarlas. Aquí está, aparece el nombre de Sheil, Soto, Jorge Andrés y también Sosa, Saucedo, Ellen, que eran los últimos que no estaban en la lista. Ok. Está mal escrito, le dicen. No, no es cierto, yo lo saqué del sistema, o sea. Está mal A ver, escrito. Tele 3. SCHEIDL. ¿Y acaso no está eso? SCHEIDL. Ah, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo vi Ah, otra vez. bueno, ¿no es cierto? Y me hace dudar todavía porque yo lo saqué del sistema, sé que su apellido es un poco complicado, pero ya pues, Jorge, no hagas esas bromas. Ya, ¿quién está en la sala de espera, Marisol? Bien, vamos a comenzar con el avance. ¿Cómo? No se olviden, por favor, silenciar sus micrófonos para que no tengamos ninguna interrupción y podamos avanzar la clase sin ninguna novedad. ¿Les parece? ¿Quién está por ahí escribiendo? Todos están con cámara encendida. Es un problema de tiempo. Okay. ¡Ay, por Dios! Silencia el micrófono. ¿Quién es? ¿Quién es? Me está matando. Es Leonela. ¿Ya? ¡Leonela! Ay, lo siento. Ya. Bien, chicos, buen día a todos. Si no los he saludado o ya les he saludado, pues los vuelvo a saludar, no hay problema, no se gasta el saludo. Aquí. Bueno, si mal no recuerdo, habíamos tenido una clase un poco accidentadita, ¿no es cierto? La anterior vez había cuenta de que me estaban haciendo unas reparaciones aquí en la oficina porque se estaba filtrando el agua. Estábamos hablando de ya de una forma más desmenuzada, ¿no es cierto?, el tema de los distintos órdenes que hay de concurrencia a la sucesión. Es decir, hemos puesto, por ejemplo, a ver, hemos hablado ya de los descendientes, ha habido esa aclaración referente a el descendiente que es adoptado, aclaraciones de que no hay distinción entre color, edad, en que si es el primogénito, si es dentro o fuera del matrimonio, todos van con el mismo derecho, ¿no? Referente a los ascendientes, bueno, hemos estado viendo algunas figuras de exclusión de los ascendientes, sobre todo también en procesos de adopción, ¿no? Entonces recordarán ustedes, por ejemplo, que si yo voy a estar reconociendo a un hijo que negué toda la vida solamente porque perdió la vida y tiene un patrimonio, pues ese reconocimiento, o más bien, constituye una exclusión para la sucesión. Ahora, estamos viendo otro concurrente, ¿no es cierto?, a la sucesión. En este caso ya nos toca hablar del cónyuge. El cónyuge, en una primera etapa, de acuerdo a lo que establece, ¿no es cierto?, el artículo 1103 y el 1005, pues siempre concurre ya sea con descendientes o ya sea con ascendientes. Y como es un heredero más que está concurriendo a la sucesión, pues va a recibir una porción exactamente igual que la de los demás. 3, 6, 7, 8. Prendan sus cámaras, no los veo, por favor. Sucesión del cónyuge en concurrencia con ascendientes. Ya en algún momento habíamos graficado algo, ¿no es cierto? Es decir, se va a abrir la sucesión, el esposo sobreviviente
se va a quedar con la mitad, pero no es una sucesión, es el tema de comunidad de gananciales. Se queda con la mitad, o sea, la mitad que le corresponde a él solo, ¿no? Y la otra mitad es la que se va a repartir. Esa se va a repartir entre el cónyuge y los ascendientes. Los ascendientes heredan solamente como si fueran una sola persona, no heredan por separado. No se divide entre mi papá, mi mamá y mi cónyuge supérstite. Se divide solamente entre mis padres y el cónyuge supérstite, ¿no? Ahí abajo están algunos porcentajes donde se habla que primero va a quedar con el 50% de los bienes ganancialicios, que eso no es sucesión, no se paga impuestos sobre eso, y que el otro 50%, pues dependiendo del número de personas con las que concurran, pues se van a repartir, en este caso, a mitad, ¿no? Alguien, por favor, si podría dar una pequeña lectura al artículo 1104 del Código Civil, mientras yo masco aquí algo. ¿Concurrencia del cónyuge con ascendientes? Ya. Al cónyuge se le defiere la mitad de la herencia si concurre con ascendientes. La otra mitad se defiere a los ascendientes conforme a los dispuestos por los artículos 1097 y 1099. Muy bien. El 1097 más cortito, por favor. Artículo 1097. Sucesión de los padres. Al que muere sin dejar hijos ni descendientes, suceden el padre y la madre o el que de ellos sobrevive, salvo los derechos del cónyuge o conviviente. Y el 1099 más, por favor. Artículo 1099. Sucesión de otros ascendientes. Parágrafo primero. Al que muere sin dejar hijos u otros descendientes ni padres, suceden los ascendientes más próximos en grado, por partes iguales, aun siendo de líneas distintas. Parágrafo segundo. Se salvan los derechos del cónyuge o conviviente supérstite. Muy bien, perfecto. Esos tres artículos que acaba de dar lectura Jorge explica y desarrolla la concurrencia de los ascendientes, ya sea con el cónyuge supérstite o no, donde tienen que diferirse a mitades. La mitad va a ir para el cónyuge y la otra mitad irán para los ascendientes. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces, en caso de que yo me muera y no esté casada, o sea, mi cortejo, por así decirlo, estaría heredando la misma parte como si estuviéramos casados, porque hice el 50%. Hay que hacer ahí una pequeña aclaración. Su cortejo no es su cónyuge. ¿Quién es su cónyuge? Aquella persona con la cual usted ha decidido hacer pues un proyecto de vida. Ya, bueno, Licen, pero en el caso de que ya sea como mi marido, pero legalmente no estemos casados. No, es que entonces lo que usted tiene que aclarar ahí es que están, ¿cómo le digo? En unión conyugal libre de hecho. Ustedes ya están viviendo juntos, entonces ahí recién es pues como su marido. Ustedes no están compartiendo lecho, no están en esa cuestión de durabilidad y de permanencia, ¿no es cierto? Y además que tiene que ser una cuestión recíproca y personas de diferente género, ¿no? Ya. Si cumplen con todos esos requisitos, pues sí es su cónyuge, no podría decirse su cortejo. Su cortejo es aquel que le enamora, va a la visita y se va. Está bien. Ya. Quién sabe, se queda a dormir una noche o dos, pero se va, digamos, ¿no? No es lo mismo que ya vivir con una persona. Entonces estuvieran heredando como si estuviéramos casados. Si están conviviendo, pues sí, porque es una unión conyugal libre de hecho. No va a ser automático. Él va a tener que promover un proceso extraordinario en materia familiar que se llama la comprobación judicial de la unión conyugal libre de hecho, ¿no? Ahora, si digamos, ustedes voluntariamente han ido a inscribir la unión al registro civil, pues Claro. ya no tiene que hacer Ahí eso ya. y directamente va a heredar, ¿no? Y entonces, Licen, y en el caso que es muy común que, por ejemplo, los más viejos se consigan a sus peladitas y las lleven a vivir con ellos y qué sé yo, el hombre ya, o sea, es divorciado y tiene hijos mayores y que prácticamente su nueva cónyuge sea de la edad de sus hijos. O menos. Entonces, prácticamente
si estuvieran conviviendo juntos, igual su pareja heredaría como si estuvieran casados. ¿Y los hijos pueden hacer algo Claro. al respecto? No, porque es su cónyuge. Yo no le puedo decir a usted, por ejemplo, ay, no te pongas a vivir con ese pelado o no te juntes con ese hombre. No, porque es su vida, usted es mayor de edad, se autogobierna, ¿no es cierto? Siempre y cuando no dependa de sus padres, puede Claro. hacer lo que usted bien vea con su vida. Entonces, lo propio, él igual, aunque su mujer sea más joven que usted, pues no Ujú, importa, es su mujer y tiene derecho a la herencia. No la mitad, sino del 50% que va a quedar ahí a disposición. Es que puede claro. que ya estando con la peladita, él compre bienes, ¿correcto? Entonces, si va a comprar bienes, pues ahí está el detalle. Ok, Lisen, gracias. Doctor, Bien, doctor, adelante. sigo con el mismo caso, ¿no? Hablando de peladita. Resulta que el señor convive ya con ella, tiene una unión libre conyugal de libre hecho, ¿no? Y tiene un hijo, pero el hijo le dice al señor antes de morir que no es su hijo, pero ya el niño lleva el apellido del osiso, o del difunto, perdón. Ya. En este caso, en el tema del proceso de bienes sucesorios, entraría el niño, ¿ya? Dentro de la repartición, consulto, o la madre, como es menor de edad, la madre entraría como, como persona de representación de él, ¿no? Hasta que cumpla la edad respectiva, ¿no? De mayor edad. Esa era mi consulta, doctor. Bien, si el niño ya estaba reconocido, aunque no sea su hijo, pero lleva el apellido, ya no se puede hacer nada. Los únicos legitimados para plantear cualquier proceso es el tipo que se está muriendo o es el hijo que está recibiendo esa afiliación, ¿no? ¿Qué pasa con la madre? Obviamente, si el hijo es menor de edad, esos bienes no es que pasan a nombre de la madre, pasan a nombre del hijo. Solo que la madre los va a administrar y los va a usufructuar hasta que el niño adquiera pues la mayoría de edad. Le hemos contestado. ¿Qué dice? Sí, sí, doctor. Por más que los bienes gananciales lo haya generado el difunto. Claro, el tema de los bienes gananciales, ya saben, es un equilibrio que se da entre la pareja, ¿no? Antiguamente, pues el hombre era el que trabajaba y la mujer solamente se dedicaba al hogar. Entonces, por más que el hombre haya comprado todas las cosas solamente con el dinero exclusivo de su trabajo y esfuerzo, como están casados, pues ahí se da el efecto personal por un lado y patrimonial por otro lado. Son socios en la vida y todo lo que están comprando, pues es de ambos, ¿no? Entonces, no importa a quién haya generado, es de ambos y se va a repartir entre ambos y se va a heredar entre ambos, ¿no? Si la mamá tenía una relación con él, era su pareja o estaban casados, obviamente se va a quedar con la mitad, pero si no, solamente el hijo que está reconocido y aún sin ser su hijo real, ¿no es cierto? Aunque no lleve sangre, pero está reconocido, pues tiene derecho a la herencia. Quedar, si es el único heredero descendiente, pues todo va a quedar para el hijo y la madre va a administrar todo. No sé si le hemos contestado o tal vez su caso era en algún otro sentido. Sí, perfecto, doctor. Le agradezco mucho. Muy bien, reglas sobre los bienes propios. Si no existen otros herederos forzosos, pues los esposos se heredan recíprocamente. Alguien, por favor, el artículo 1102. Sin valer. 1102. ¿Sí? Ya. Sucesión del cónyuge. Al que muere sin dejar hijos o descendientes ni padres o ascendientes, sucede el cónyuge. Muy bien. Como verán, simple y sencillo, entra el cónyuge y punto. 1105, por favor. Sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y en los comunes del causante. El derecho sucesorio del cónyuge superviviente se hace efectivo en las proporciones señaladas por este código,
tanto los bienes propios del causante, cuando en la parte que a éste correspondían en los bienes comunes. Muy bien. Entonces, fíjense, estamos hablando de que va a heredar referente a los bienes propios y también va a heredar referente a los bienes comunes. ¿Cuándo se da la exclusión del cónyuge en la sucesión? A ver, vamos a ver, que nos dé lectura, por favor, Romina, al artículo 1107. Ya. Artículo 1107. Exclusión del cónyuge en la sucesión. La sucesión del cónyuge sobreviviente no tiene lugar cuando: 1. El matrimonio se celebra hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad. 2. Alto ahí. Existe. Muy bien, deténgase. Bueno, como verán, hay ahí ciertas eventualidades, ¿no? Supuestamente, yo estoy por casarme con una persona que técnicamente está desahuciada, ¿no? Está desahuciada, eso quiere decir que tiene los días contados. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me caso con la mujercita esa, pobrecita, mira, o el hombrecito ese, pues resulta que tiene que vivir más de 30 días después de que hemos contraído nupcias. A ver, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Entonces, digamos que me caso yo con Francisca Pérez, y Francisca Pérez obviamente estaba desahuciada, tiene cáncer terminal, y bueno, lamentablemente nos casamos hoy, y el día de mañana ya tiene un accidente y se muere. ¿Le heredo o no le heredo? Si tuvo un accidente debería heredarle, ¿no? Porque fue fuera de la enfermedad. Ahí está el detalle, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en realidad, fíjense que ha muerto de un simple accidente, ¿no? Ha muerto por un accidente, lo que quiere decir que no ha muerto producto de la enfermedad. Pero curioso, ¿no? Que pongan ese tiempo de 30 días, no sé en base a qué factores o cuáles los motivos. O sea, llega el día 31 y se murió por la enfermedad y sí le heredo, pero si no llega al 30, no le heredo. Se supone que el legislador ha tratado de proteger pues a aquellas personas que están desahuciadas porque en esos momentos pues las personas se desequilibran mentalmente. Saber que te vas a morir, que tienes los días contados, pues es un golpe definitivamente fuerte para cualquier persona. Y no faltan pues otras personas que traten de aprovecharse de ello y busquen, ¿no? La forma de tratar de obtener algún rédito. Como las peladitas que se meten con viejitos esperando a que se muera para quitarle todo o heredarlo, ¿no? Pero, Listen, ¿y si se muere en el día 30? ¿Aplica? O sea, ¿hereda o no hereda? Así, si muere en el día 30 clavado, donde se cumplían los 30 días exactos desde que contrajeron nupcias. Leeremos, por favor, Romina, otra vez lea, por favor, el 1107. El matrimonio, la sucesión del cónyuge sobreviviente no tiene lugar cuando el matrimonio se celebra hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad. Si es dentro de los 30 días, entendemos que si murió el día 30, pues no hereda. Pero si murió el día 31, así sea por un segundo o un minuto, pues sí hereda. ¿Y cómo vamos a comprobar el segundo y el minuto? Va a estar pues en el certificado de defunción, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente numeral. Romina. Numeral 2. Cuando existe sentencia de separación basada en autoridad de cosa juzgada, en la cual se reconoce al sobreviviente como culpable de la separación. Muy bien. Fíjense, estamos hablando de un proceso de separación, no dice ahí divorcio. Hay que aclarar eso, ¿no? Es que antes, antiguamente, en algunas legislaciones, pues no existía el divorcio. Podías casarte, pero no divorciarte. Pero lo que hacían era promover un proceso de separación, ¿no? Yo en mis, ¿cuántos años son? Creo que 15 años de ejercicio, pues nunca he visto un proceso de separación en nuestro país.
O se separan así informalmente o se divorcian, hacen el proceso, pero no hacen una separación judicial. No, nadie demanda separación. ¿Ya? Sí hay un instrumento, un documento, un contrato que se denominaba la capitulación matrimonial. Era un documento donde tú firmabas, te ponías de acuerdo en separarte de tu esposa, se repartían los bienes, hablaban el tema de la guarda, de la asistencia familiar, y aún estando casados ya yo podía irme a revolcar con cualquier persona y no era ya considerado adulterio porque habíamos hecho una separación mediante ese documento. Hoy podemos encontrar ese documento como un acuerdo previo regulador, ¿no? Que está establecido en el nuevo Código de las Familias y el proceso familiar. Ahora, este artículo medio que queda fuera de contexto, uno, porque nadie hace separaciones, bueno, casi nadie, y dos, porque no se establece aquí culpabilidades. Cuando yo les hablo de la capitulación matrimonial, no se colocaba ahí, que estamos firmando esto porque me la hacía, o me pegaba, o me prostituía, o lo que sea, ¿no? Lo colocaban porque decidieron separarse y punto. Ahora, si estamos hablando de una separación con connotaciones de divorcio, donde la separación no iba a tener una sentencia de divorcio, solamente una resolución de separación, pero por alguna de las causales establecidas en el código, pues se supone que el cónyuge que tenía la culpa, pues quedaba excluido, ¿no? ¿Y por qué les digo que está esto fuera de contexto actual? Porque por un lado no hay separaciones y por otro lado ya no interesa pues las causales de divorcio, ya no existe el tema de la culpabilidad, ¿no? Él fue el que falló, él me engañó, por eso necesito, merezco asistencia familiar o que lo excluyan, pues ya no. Vamos con el siguiente y escuchen con Doctor atención. Reyes, una consulta, buenos días. Se supone que ya no existe entonces esto de la separación como figura de separación. Técnicamente está establecido de forma formal, pero materialmente no se presenta. No se presenta. Y en el tema de los causales, o sea, los causales, no sé si ese es el término, de divorcio, en este momento ya no existe la figura, digamos, o sea, solamente que dejaron de tener ese proyecto de vida en común, o hay alguna otra figura. No, todo se ha acogido en base a esa terminología, el fracaso al proyecto de vida, ¿no? Algunos autores dicen que las causales de divorcio han desaparecido, pero yo considero que están todas y es más, otras causales que antes no estaban en el código señalado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por último, si las causales de divorcio hubiesen desaparecido, imagínense ustedes, el adulterio no es causal de divorcio. Eso significa que todos con todos vale, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Todos con todos vale? ¿Estando casados? Claro que no, doctor, eso no vale, pero, o sea, necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo del divorcio, ¿no? Antes de todo aquello. Pero si ya no existe aquella figura, pero legalmente ya no existe aquella figura, ¿no? Objetivamente, si lo vemos así. Sí, pero si yo engaño a mi mujer, ¿qué es? Un fracaso al proyecto de vida. Si yo golpeo a mi mujer, ¿qué es? Un fracaso al proyecto de vida. Claro. Es más, si yo dejo de amar a mi mujer, que antes no había eso en el 131 ni en el 130 del Código de Familia, pues no era ni siquiera causal de divorcio. Teníamos que mentir y decir que estábamos separados hace más de 2 años, siendo que dormíamos todavía y hasta hacíamos el amor en la misma cama hace un mes atrás, ¿no? Entonces, como verán, este artículo, por eso les digo, en ese numeral está un poco fuera de contexto actual, habida cuenta de que no hay separaciones, uno, y número dos, de que la culpabilidad ya ha quedado en nada, ¿no? Es un fracaso y punto, no se busca ya culpable. Isen, Gracias, doctor. una consultita. Adelante. ¿Qué pasa para esos esposos que están en proceso de divorcio? Entiendo que el proceso de divorcio creo que ahora es súper resumido, mínimo 2 semanas, hasta 3 meses como máximo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en ese proceso donde todavía no están divorciados, uno de los cónyuges muere? ¿Heredaría como esposa si es que estaban en ese proceso de divorcio? ¿O al haber ya un antecedente de que hay un proceso de divorcio ya sería como que no, él ya no quería compartir su vida junto con ella y nada, no hereda nada como esposa, digamos? Y bueno, es una excelente pregunta.
A ver, generalmente cuando ingresa una demanda de divorcio y la otra parte contesta pues en el mismo sentido, aunque no conteste en el mismo sentido que quiera divorciarse, no hay, no quiero divorciarme, no te voy a dar los papeles, no te voy a firmar el divorcio, eso ha desaparecido. Además, era más novela mexicana que otra cosa. Bueno, el vínculo jurídico todavía existe. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio, de acuerdo a lo que establece la doctrina y el propio Código de las Familias, se extingue por muerte. O sea que ella va a seguir siendo tu cónyuge hasta que salga una sentencia ejecutoriada sobre la extinción de dicho matrimonio, ¿no? Son cónyuges y en mi criterio deberían heredar. Por supuesto que es una cuestión muy discutible y puede ser que otra persona pueda interpretarlo de distinta manera. Porque fíjense, la comunidad de gananciales ya cesó desde la admisión, ni siquiera desde la admisión, desde que el juez dicta las medidas provisionales. Cuando el juez dicta las medidas provisionales, como verán, por ejemplo, se da uno, la separación de cuerpos, otro, el cese de la comunidad de gananciales, pero en ninguna parte se coloca tema de cesación de derechos en sucesión, no. Y como no hay una resolución que hable de ello, no podemos hablar de que no pueda concurrir a la sucesión. Pero lo más recomendable es, en caso de que sea un familiar, qué sé yo, y se estaba haciendo el proceso de divorcio, pues evitar, ¿no? Evitar colocar esto a la luz pública porque podría perjudicarlo, ¿no? Tal vez podría perjudicarlo. Doctor Reyes, perdón que otra vez le pregunte, pero esto viene al caso. Conozco un caso que la persona estaba divorciada, se casó y falleció. O sea, unos amigos. Y o sea, la nueva esposa no pudo quedar con la herencia, o sea, no pudo heredar, por el tema que no había habido justamente aquella sentencia ejecutoriada. O sea, no sé cómo existe esa posibilidad si había el matrimonio civil. Ok. Bueno, seguramente lo que pasó era que no se inscribió la cancelación de la partida de matrimonio del primero, ¿no? Es que uno cree que el divorcio sale cuando sale la sentencia y ninguna de las dos partes apela. Queda todavía pendiente el trámite administrativo que es de llevar, ¿no es cierto?, al registro cívico la orden del juez para cancelar la partida de matrimonio. Ahora habrá que ver, pues, en qué etapa habrá quedado ese proceso, ¿no? Si es que se llegó o no a una sentencia y si esa sentencia se ha ejecutoriado o no. Presumo que todavía no estaba cancelada la primera partida, por eso la segunda partida de la segunda esposa se ha visto en ese problema de no poder acceder a la sucesión. Pero Sí, fue válida la segunda y ella heredó todo, porque no había hijos en común con el segundo matrimonio. entonces, ¿quién Gracias, heredó? doctor. ¿La primera esposa o la segunda esposa? Ya me dejó con la duda usted. La primera heredó. La primera esposa Ok. heredó. Bueno, perfecto. Ahora, escuchen con atención el tercer numeral, Romino. Número 3. Por propia voluntad y sin causa moral ni legal se había separado de hecho de su cónyuge y la separación dura más de un año. Bien. A ver, ¿quién nos puede dar un ejemplo? Pues yo doy el ejemplo y ustedes dicen si está bien. ¿Mm? Creo que es cuando simplemente deciden que ya no quieren estar juntos y hacen la separación de cuerpos, o sea, se mudan de casa por un mínimo de un año para que esto sea válido y se sobreentienda de que ellos ya no tenían unión conyugal. Esa sería la Muy bien. separación de cuerpos que existe Sí. ahí, creo. Ah, Bueno, eso se hacía pues antes, ¿no? Por ejemplo. A ver, digamos que estoy yo casado, tengo mi esposa, tengo mis hijos y tengo un amante. La relación con el amante ya va bastante tiempo, ¿no es cierto? Entonces agarro yo y finalmente me voy con mi amante. Bien.
Ya vivo con mi amante, pasa un año, pasan ya año y medio que estoy viviendo con mi amante, cualquier parecido con la realidad es simple casualidad. Ya, y muero. Bien, entonces si muero, ¿quién me hereda? Mi nueva cónyuge, porque ya no es amante, ¿no? O mi esposa, si yo muero. Sí, doctor, si usted ¿Sí? estaba separado por más de un año, evidentemente la amiga hereda, ¿no? Esto sucede tradicionalmente por nuestra Me cultura mató. social, ¿no? Ya. Doctor, pasa, digamos, por nuestra cultura social, mucho más, digamos, en la occidental, donde hay separación y bueno, pero a veces yo le quería consultar, viven en la misma casa, digamos, están separados, pero viven en la misma casa, digamos, pero ya él sostiene una relación, permutará de vez en cuando en la casa de la amiga, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se aplicaría, doctor? Porque a veces en proceso se pide hacer una investigación en esta relación, ¿no? Y bueno, los ascendientes son los más perjudicados, digamos, ¿no? Me mató, señor Marvin, con el término de amiga. Seguramente que ahorita en el curso nadie va a querer tener ese título con usted, ser su amiga. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo al respecto? Sol, cierre su micrófono, por favor. Dicen, buenos días. Marisol, cierre su micrófono, por favor, y adelante, Mónica. Yo pienso que hasta el momento en que tuvo una vida en común con su esposa legítima, e hizo bienes en ese tiempo del matrimonio, entonces esos sí son heredables, yo creo. Y cuando ya se separó y de repente hizo desde ese momento otros bienes con la otra amiga, como dice Marvin, de repente esos sí pueden ser para ella, pienso. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar antes que demos la respuesta al caso? Listen, yo creo que, o sea, legalmente la otra, bueno, sigue teniendo esposa usted y mencionó hijos, entonces no recuerdo bien si mencionó sus hijos, pero yo creo que igual sus hijos y su esposa debería heredar algo y ya con su nueva amante que llevan un año y medio conviviendo, yo creo que los bienes que usted tenía con ella ya se partirían lo que corresponde el 50. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la casa donde usted estaba viviendo con su amante era de ella? Entonces simplemente ella se sigue quedando con la casa porque era un bien de ella. Así que yo creo que igual se tienen que investigar la procedencia de los bienes. Y de acuerdo a Listen, lo yo que usted tengo una tenía con ella, ya pregunta. hacer la partición del 50%. ¿Se sigue Ok, aplicando eso pregunta. de los 2 años mínimos? Espera, Listen, ¿se sigue aplicando eso de los 2 años mínimos para la unión libre o la unión de hecho? ¿Acaso no lo explicamos ya con ustedes? Pregunto solamente, ¿no? Dijo que era No me desde el acuerdo momento si lo que iban hablamos a acá. convivir juntos. ¿Dónde Ah, ya. estaba? Nada, entonces Yo con mis no ejemplos raros seguimos. ahí para que se acuerden. Seguramente no estaba en clase. Lo siento. Era un auto Entonces, supremo de hace bastantes años atrás que ya dejó de aplicarse desde que en 1972 salió el nuevo Código de Familia, bueno, nuevo código en la época, ¿no? Donde ya la doctrina y el mismo código dijeron que tiene que haber cierta durabilidad, permanencia, diferencia de sexo, libertad de Estado y demás, pero habíamos establecido un criterio de que es desde el momento en que se ponen a vivir juntos. Bueno, al menos ese es el criterio que yo manejo. Tal vez algunos jueces esperen una semana, un mes, dicen por ahí, 2 meses. Pero cuando tú te casas, firmas el papel y ya está, ya estás casado, no tienes que esperar a que pase un mes, 2 meses. En este caso se supone que estás haciendo pues un proyecto, no es que te has conocido con alguien, anda, viviste a mi casa y ya la pasamos bien y ya eres mi pareja. No, se supone que es pues alguien que tú conoces, con la cual has enamorado, con la cual ya tienes algunos sueños o quién sabe algunos proyectos o ya han comprado algo, ¿no es cierto? Y finalmente se ponen a vivir juntos. Decíamos, ¿no? Yo me pongo a vivir y salgo a trabajar
El domingo, el sábado nos trasladamos, el domingo acomodamos, el lunes salgo a trabajar y me atropella un auto, me tiene que heredar, pues. Y ya estábamos en ese proyecto juntos, ¿no? Por eso decíamos, prácticamente tiene que ser desde el momento en que comenzamos el proyecto juntos. Desde que ella se muda conmigo o yo me mudo con ella, desde que vivimos y pernoctamos bajo el mismo techo con la intención de hacer vida en común, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense. Si ustedes escucharon con atención la historia, yo me fui con mi amante y ya vivo 1 año y medio con mi amante. Aquí no hay exclusión del cónyuge, o sea, si yo muero, mi esposa me hereda como esposa y punto, y se acabó. Por más que yo esté con mi amante 5 años, no importa, la que me va a heredar es mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no opera esto de la exclusión del cónyuge si ya estamos separados por más de 1 año? ¿Por qué no se divorció? Porque, no, ojo, esta exclusión, lean bien ustedes, dice que si la pareja se separa sin causa moral ni legal, ¿no? Pues si están separados por más de 1 año, pierden recíprocamente el derecho a heredarse mutuamente, ¿no? Mis papás, por ejemplo, ya de mayores, mi papá creo que algo de 60 años y mi madre algo de 50, bueno, decidieron separarse, no hubo amante, no hubo engaño, no hubo malos tratos, no hubo nada, decidieron separarse y bueno, ellos, por ejemplo, una vez que pasaron más del año, ninguno de los dos podía heredarse, pero el caso que yo les señalo es distinto. Porque yo me fui con la amante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi esposa sí me va a heredar, 1. Y 2, si la que muere es mi esposa, yo no puedo heredarla. ¿Por qué? Porque, ojo, he sido yo el que se ha ido. No ha sido un tema de que, ¿cómo les digo? De que ha sido una separación normal, común y corriente para estar yo excluido. Estoy excluido porque ha sido yo el que se ha ido y con mi amante, ¿no? O sea, hay una causa moral. Para que esta exclusión funcione, tiene que ser sin causa legal y moral, ¿no? Entonces, mi ejemplo, si yo muero, ella sí me hereda, si ella muere, yo no puedo heredarla, ¿no? Eso tienen que buscar en el libro de Carlos Morales Guillén, en este artículo precisamente en 1107 van a encontrar ahí varios autos supremos que están en ese sentido, ¿no? Cuando es una separación, como les digo, consensuada porque ya no se acostumbran o le incomoda el uno y el otro y han decidido mutuamente, sí, si pasan del año ya no se heredan. Pero si es que ha habido una causa legal y una causa moral, el cónyuge no queda excluido. Y en este caso ha habido, pues, una causa moral. Me he ido yo con mi amante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la amante que vive conmigo 5 años, mi nueva cónyuge? Nada, no es pues mi esposa. No puede heredar nada porque no tenía libertad de estado yo. Porque lamentablemente no tuvimos ese cuidado de formalizar mi situación conyugal, ¿no? Técnicamente yo estaría siendo casi como bigamio, porque estoy casado y estoy pretendiendo un segundo matrimonio en unión conyugal libre de hecho, ¿no? ¿Qué va a heredar la amante? Bueno, si compramos una casa y firmamos los dos, sí. No está heredando, se está quedando con su mitad porque ella es una copropietaria conmigo, ¿no? Y la otra mitad, que queda libre, la mía, no hereda la amante, porque no tiene relación jurídica válida ante la ley para conmigo. ¿Quién va a heredar? Mi esposa. ¿No? Por eso les digo siempre, chicos, chicas, hay que formalizar su situación bien, ¿no? Si se van a meter con el viejito para heredar algo, que el viejito esté divorciado o que sea viudo, ¿no? O la viejita, porque igual hay chicos y hay chicas. No lo digo por ustedes, lo digo de forma general, ¿no? A veces uno tiene pues un amigo perro o perra y entonces hay que aconsejarle también, es tu amigo, ¿no ven? Por eso les digo. Ok. Bien, entonces fíjense qué interesante se hace el análisis de este artículo y cómo lo tenemos que interpretar de forma adecuada
Yo tuve el problema, lo viví, porque, por ejemplo, mi madre estaba peleando herencia. Pasa que mi padre tenía un hijo de un hijo que no era con mi mamá, pero antes que estuvo con mi madre, mi hermano mayor, y mi madre obviamente pues nunca lo quiso, ¿no? Y bueno, siempre lo trató bien, qué sé yo, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Y ya habían hecho ellos la separación de bienes con la capitulación matrimonial, o sea, yo era el abogado de la familia y yo hice el documento de la separación de bienes, la mitad para uno y la mitad para el otro, y eso mi papá incluso le dio un poquito más a mi madre, ¿no? Y claro, ya estaban separados. Tenemos la capitulación y tenemos lo que nos vinimos acá a Santa Cruz y mi madre se quedó allá en Sucre todavía unos 2 años antes de venirse acá. Y cuando muere mi padre, mi madre quiere pedir herencia. Yo le digo, ¿qué herencia quieres entrar tú si ya tienes tu capitulación? O sea, la intención era mermarle a mi otro hermano, a mi hermano mayor, que él no tiene derecho, que no sé qué. Él es hijo de mi padre, le digo, y él tiene derecho, y tú ya tienes lo tuyo, mi padre dejó lo suyo, por lo tanto, los únicos que heredamos aquí somos los hijos, porque tú estás excluida por el artículo 1107. Anda, consulta a un abogado, le dije, ¿no? Porque tuvimos esos roces. Ya finalmente, imagino pues que consultó a un abogado, yo compartí oficina con un abogado y dije, a ver, doctora, léale este artículo a mi madre, por favor, y usted como abogada, dígale si hereda o no hereda, le dije. Y la doctora le leyó el artículo y no, señora, usted no hereda. No hereda porque está separada de su marido, ¿no es cierto? Ay, no, pero yo lo iba a visitar. No, señores, no vivía con él. No vivía con él. Vivía conmigo en mi casa y mi madre cuando se vino se fue a otra casa. ¿No? Entonces, hemos vuelto, nos hemos reconciliado. Perdón, le dije yo a mi madre, ¿cuándo? ¿Dónde? Un día no fue capaz de cuidarlo cuando mi padre estaba, bueno, decayendo en su salud y los que se encargaban era mi esposa y yo. Un día no pudo quedarse con mi papá. Yo le rogué porque yo estaba cansado, estaba hecho bolsa, mi esposa iba a estar hecha pomada, mis hijos los mandé con mi suegra porque era una situación muy desgastante y un día no quiso quedarse. Se quedó pues en mi mente eso. ¿Qué iba a hacer yo? ¿No? Aplicar la ley como, ¿no? Así que, no, por si acaso tengo una buena relación con mi madre, ella vive en mi casa actualmente, así que no vayan a pensar que ha sido para pelear, que si en su momento sí, pero ahí está la ley. Los herederos simplemente legales. Ahora estamos hablando de los parientes colaterales. Estos van a poder ingresar en la sucesión siempre y cuando no existan, por un lado, descendientes, tampoco ascendientes y tampoco el cónyuge supérstite. Fíjense lo que les decía, ¿no? Heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el 4º grado inclusive, salvo el derecho de representación, ¿no? Puede ser que alguno de los forzosos pues tenga hijos, ¿no? Por el que concurren a la sucesión los sobrinos con sus tíos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que si yo muero sin hijos, sin padre, sin pareja, pues los que van a heredar son mis hermanos. ¿Quiénes más van a heredar? Mis hermanos y los hijos de mis hermanos, si es que se aplica el derecho de representación, ¿no? Por decir, mi hermano mayor dice, no, yo no necesito esa herencia, renuncie. Entonces, ¿quién van a entrar? Sus hijos de él. Por el derecho de representación, sus sobrinos entran, o perdón, mis sobrinos entran y van a heredar con mi otro hermano del medio, ¿no? Esto está establecido pues por mandato de la ley. La herencia se defiere a favor de los parientes colaterales, llamados herederos simplemente legales. En 1109, por favor, se pueden dar lectura. Sucesión de los hermanos y sus descendientes. Parágrafo primero. ¿1109? Sí. Ya. Al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden, según las reglas de la representación, los hermanos y los hijos de los hermanos premuertos o de otra manera impedidos para heredar. Parágrafo segundo. Sin embargo, los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. Muy bien, en 1110 más, por favor, Jorge. Sucesión de otros colaterales. Parágrafo primero.
Si una persona muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el 4º grado de parentesco con el de cujus, la sucesión se hace en favor de los otros parientes colaterales más próximos hasta el 3er grado. Parágrafo 2. En el mismo grado, los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota correspondiente a los parientes de doble vínculo. Ya vamos a entrar a ver eso, no se preocupen. Bien, lo que quería que escuchen con atención, fíjense cómo el código da 2 órdenes de concurrencia para los parientes colaterales, ¿no? Decíamos, por un lado, primero concurrirán los parientes colaterales hasta el 4º grado, ¿no? Con atención. Y en ausencia de ellos, recién viene el otro orden en concurrencia de colaterales hasta el 3er grado. ¿Qué estamos señalando? Lo que estamos diciendo no es ni más ni menos que lo siguiente. Primero, mis hermanos, y en ausencia de mis hermanos, mis primos hermanos. Mis hermanos están en 1er grado. A ver, subo a mi padre, bajo. No, mis hermanos están en 2º grado y mis primos hermanos están en 4º grado. Si no tengo hermanos ni primos hermanos, ya recién, esos son el primer orden, el primer llamado. Recién vienen los del segundo llamado, que serían pues los otros parientes colaterales hasta el 3er grado. Ahí estamos hablando de papá, de tíos. Y a este lado estamos hablando de sobrinos. Ya hicimos en una clase anterior, ¿no es cierto?, el tema del cómputo de parentesco. Entonces ustedes ya saben muy bien a qué nos estamos refiriendo. A ver. Tenemos los parientes colaterales o transversales. Así los denomina la doctrina, pero yo les he dicho que manejo un criterio de que colaterales son estos, y hasta tendría más sentido con el tema del primer orden de concurrencia, los que están a tu costado, hermanos, y más allá, primos hermanos. Y los transversales, que les dije arriba o abajo, entre sobrinos y tíos. Pero bueno, ahí está el tema. La doctrina dice colaterales y transversales. Las personas que proceden de un progenitor común no descienden las unas de las otras, como son, por ejemplo, los hermanos o los primos hermanos. Los parientes colaterales del causante no cuentan con la reserva de la porción llamada o denominada legítima. No son herederos legitimarios. Estos son parientes simplemente legales. Y por ende, no tienen derecho pues a la sucesión. Y pueden quedar ellos excluidos con un testamento, ¿no? No tengo yo necesidad de desheredar a mis hermanos, porque mis hermanos no son herederos forzosos. Basta que yo haga un testamento y disponga como yo quiera y listo. Es como desheredarlos, pero no hay necesidad porque no son forzosos. Bueno, en la sucesión colateral rige el principio por el que la proximidad de grado pues excluye al pariente más remoto. El famoso principio de proximidad de grado que ya lo conocemos muy bien. ¿Cómo se da una sucesión entre hermanos? Bueno, tenemos hermanos de doble vínculo y tenemos hermanos de simple vínculo. Los que son conocidos, denominados como los medios hermanos, ¿no? Un hermano de doble vínculo es aquel que tiene pues el mismo padre y la misma madre. Mientras que un hermano de simple vínculo pues es el que solamente tiene el mismo padre o solamente la misma madre, pero no los dos, no ambos, ¿no? Los que tienen el doble vínculo son conocidos como los hermanos germanos. Un hermano germano va a heredar sin ninguna distinción a otro hermano, conjuntamente otro hermano. Tienen que haber 3, ¿no?, para que esto funcione. Entre 2 hermanos se pueden heredar, pero tenemos que ver el tema del doble y el simple vínculo, entonces tiene que haber un hermanito más para que podamos hacer el ejemplo, ¿no? Enseguida lo vamos a hacer. La concurrencia entre hermanos de doble y simple vínculo. Bueno, sabemos que pueden haber hermanos de doble vínculo o sabemos también que pueden haber de un solo vínculo llamados medios hermanos. Los medios hermanos pues tenemos de 2 tipos, ¿no? Son hermanos consanguíneos, aquellos que comparten el mismo padre, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten la misma sangre, por eso son hermanos consanguíneos. Y cuando son hermanos de solo madre, para distinguir, ¿no es cierto? Porque igual son consanguíneos, no es que no sean consanguíneos, llevan la misma sangre. Pero cuando son solamente hermanos de la misma madre, pues a ellos se les denomina los hermanos uterinos, ¿no? Doble vínculo,
hermanos germanos. Simple vínculo, medios hermanos. Hermanos solo de padre, hermanos consanguíneos. Hermanos solo de madre, pues hermanos uterinos. ¿Por qué? Porque han compartido pues el mismo útero. ¿Cuál es el sistema sucesorio que se aplica para la sucesión entre hermanos, hablando de hermanos de doble y de simple vínculo? Tenemos tres sistemas. El primer sistema tenía que ver con lo que es la exclusión, ¿no? Directamente a los hermanos unilaterales o los medios hermanos, pues estos quedaban fuera de la sucesión. No heredaban. Establecido así en el Código Civil Boliviano de 1831. Tenemos otro sistema de completa igualdad, ¿no? El Código Civil peruano, por ejemplo, establece no hacer ninguna distinción entre si son hermanos de doble vínculo o simple vínculo, van a heredar todos exactamente a una parte idéntica. ¿Ok? Por último, tenemos el sistema de la doble porción. ¿Qué quiere decir eso? Que los hermanos germanos van a heredar una porción doble, mientras que los medios hermanos van a heredar una porción simple, ¿no? Actualmente este sistema de la doble porción es el que acoge y adopta nuestro Código Civil boliviano. Alguien, por favor, el artículo 1109, parágrafo segundo. ¿Quién va a leer? Yesenia. Listen, perdón, no entendí bien lo de los hermanos. Los hermanos germanos son los que tienen el mismo padre y la misma madre. ¿Usted, Fer, tiene dos padres, padre y madre? ¿Sí? Sí, pero no tengo hermano de los dos juntos. Oh, o sea que usted es la única. Entre ellos dos, sí. Después tengo medios hermanos, se podría decir. De ¿De los ambos dos lados o lados. solo de uno? Ajá, de ambos lados. Órale, por el amor de Sí, Dios, ¿qué ha tengo pasado ahí? hartísimos hermanos. Bueno, si su papá y su mamá, que actualmente, bueno, están casados, sus padres. Mi mamá y mi padrastro, soy la mayor. Después Oh, todos son demonios. menores. Ajá. Ya. Bueno, entonces, si su mamá y su papá de usted hubiesen tenido otro hijo más además de usted, pues ustedes serían hermanos de doble vínculo, a eso se llama hermanos germanos, ¿ya? Ahora, en este caso solamente está usted y ahora tiene un padrastro y su mamá ha tenido hijos con su padrastro, que son sus medios hermanos de usted. Esos hermanos serían hermanos uterinos. Ahora, si su papá de usted ha rehecho su vida, se ha casado, tiene hijos. Sí, 2 veces más se casó. ¡Wow! Cuando sea grande quiero ser como él. Bien. Entonces, fíjense, Fer tiene hermanos uterinos y hermanos consanguíneos, ¿no? Entonces, lo que no tiene es hermanos germanos porque su papá y su mamá no tuvieron un hijo más. Ahora sí me entendió, Fer, o nada. Sí, gracias. Ok, perfecto. A ver, artículo 1109, parágrafo segundo, por favor, Chesenia Moreno. Ya, licenciada. Sucesión de los hermanos y descendientes. Parágrafo 1. Al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges o convivientes, suceden según las reglas de la representación, los hermanos y los hijos de los hermanos premuertos o de otra manera impedidos para heredar. Parágrafo 2. Sin embargo, los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ahorita vamos a hacer las graficaciones. A ver, lo vamos a graficar, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir pues la otra pantalla. Aquí. Voy a cerrar esto ya. Ahí, esto voy a cerrar acá. Ahora voy a compartir la otra pantalla. Compartir pantalla.
Vamos a transmitir. Ustedes me dicen si se ve o si no repetimos la operación. Técnicamente debería estar apareciendo. Se ve, Sí, dicen su ahí. iPad. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la pizarrita y vamos a graficar. Cuidado se la apague si está con baja batería. Sí, ya vi que está con 10%, pero generalmente trabaja bien. Ya, ahí está la pizarra. No quiso entrar el exceso de toque chistoso, ¿no? Bien, a ver, puedo grabar. Aquí me sale muy bien, ahí también sale muy bien. Todo bien, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos a graficar. Vamos a graficar en base a mi árbol genealógico. Dijimos que aquí está mi hermano Julio. Aquí está mi hermano Abel. Y para que no sea más largo, aquí estoy yo. Somos los tres. Bueno, aquí está mi papá. Y aquí está, pues, mi mamá. Ahí, un poco media descaderada, pero sí. ¿Ya? Bueno, resulta que hermanos germanos somos Abel y yo. Entonces, hemos salido ambos de ese matrimonio. Y mi papá ha tenido pues un hijo fuera del matrimonio, que sería mi hermano mayor, que se llama Julio. Ahora, lo que tienen que poner especial atención es que estamos hablando de una concurrencia solo entre colaterales. Solo entre colaterales. Julio es hermano de un simple vínculo, ¿no es cierto? No vayan a perder de vista, él es hermano de un solo vínculo, mientras que Abel y yo somos hermanos de doble vínculo, ¿correcto? Para que la figura funcione, no sirve que muera Julio, porque si muere Julio, pues nos repartimos Abel y yo a mitades, no hay ningún problema, todo lo que él tenía. Tenemos que morir uno de los de doble vínculo para que entre uno de doble y uno de simple en la sucesión. Ya, digamos que el que se muere soy yo. Ya, ahí estoy, me muero. Me muero, como dicen, ¿no? Ya, ahí están mis bienes. Ojo, yo no tengo ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. No tengo nada de eso. Por eso es que mis hermanos van a entrar en mi sucesión como parientes colaterales. ¿Cómo se va a repartir esto? No nos olvidemos que Abel tiene que tener una doble porción y Julio una simple porción. Lo que quiere decir que esto lo vamos a dividir entre 3. Listo, ya está, así de simple y sencillo. Esto que está aquí va a ir para Abel y esta simple porción va a ir para Julio. ¿Se entiende? ¿Más claro? Agua, ¿no? Sí, Liz, Sí. se entiende. Ah, qué bueno. Esta pizarra me fascina. ¿No saben dónde hay un bolígrafo para esta weá? Perdón. Se me salió mi Está prioridades por ahí. Si va a tránsito, caro. les regalan un lapicero que tiene una almohadilla en la punta y sirve para el iPad. ¿Dónde? En tránsito, yo tengo Pero uno los que ya Apple Pencil. mi hermana me lo mordió, pero sirve, tiene una almohadilla ahí en la punta ¿Y por del, qué me lo del- van a dar en tránsito, Jorge? ¿Qué tengo que a, hacer? a mí me dieron uno en tránsito. Me mató usted. Tanta muñeca que yo tengo en Sí, tránsito. venden, No es dicen, pero posible que son me pongan caros. uno. También si quiere el Apple Pencil es carísimo, pero se Cuestan 100 funciona más dólares. para el iPad Pro. Yo creo que esto da con cualquier bolígrafo con goma arriba. Pienso, ¿no? No sé. Bueno, gracias por el dato de todas formas, Jorge. Voy a ir a tránsito y voy a ir a decir, por favor, vengo no a pagar ninguna infracción, ni Si a lo tener encuentro, le ningún mando foto accidente, al grupo, le dice, es en serio. ni tampoco vine a sacar mi coche de la grúa, así que quiero un bolígrafo. Ya me dio. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. A ver, prum. Me mató Jorge. Ya, déjame presentar. Volvemos aquí a esta pantalla, compartimos por acá y volvemos a las diapositivas.
Ya tomé lista, Doc- Lisa. Doctor, una consulta. Sí, adelante, señor Marvin. Bueno, usted sabe que la situación del COVID pues deja a muchas familias en luto, ¿no? Y se vienen de alguna manera también los problemas económicos en la familia y ya una persona va adquiriendo cierta hegemonía para poder dominar la familia, ¿no? En mi caso mío falleció mi papá, ¿ya? Y bueno, tengo una hermana que es abogada y mi madre, no somos dos nomás nosotros. Y hemos tenido una pequeña reunión, pero donde no hemos formalizado nada todavía, pero yo por lo menos lo que he estado en rumores, ¿no? Lo que escucha, ¿no? Que mi hermana está haciendo trámites y otras cosas más con mi madre, ¿no? Más que todo beneficiándose tal vez en algunos aspectos, ¿no? Mi pregunta va directo, doctor. Si yo puedo solicitar ante juez competente mediante memorial un registro de mis bienes, o perdón, de la sucesión de los bienes que dejó mi padre, para poder garantizar de alguna manera los bienes de repartición. Pregunto, ¿y qué se llama ese proceso? Bien, bueno, por ahora no puede hacer nada. En realidad, se supone que tienen que terminar, pues, por un lado, su proceso de aceptación de herencia. Si ya no han terminado su proceso de aceptación de herencia, tendrían que hacer el tema de, ¿cómo le digo? Tendrían que hacer el tema de individualización. ¿En qué consiste el tema de individualización? El tema de individualización consiste en que prácticamente tendrían que poner pues todos esos bienes que han heredado, ¿no es cierto? Poner todos esos bienes que han heredado a nombre de todos, de los que están ahí declarados, en este caso 3 personas. Una vez que hayan hecho eso, pues se supone que deberían luego proceder a la división y partición. Si ustedes están de acuerdo, pues se hace la división y partición sin necesidad de llegar a vía judicial. Todos tienen que recibir exactamente una porción. Desde ya su mamá la mitad por el hecho de ser esposa y la otra mitad es donde se van a partir usted, su hermana y su mamá, entre 3, ¿no? Puede presentar memoriales a derechos reales, si usted desea, si usted ve que hay alguna posibilidad. Ella en realidad si hiciera algo se estaría ensuciando y estaría cometiendo delitos, ¿no? Si aparecen firmas, transferencias o qué sé yo. Si ustedes no le han dado un poder notarial, no pasa nada, ustedes tranquilos. El tema de las cuentas de banco, imagino que las maneja su madre, ¿no es cierto? O debe haber una tarjeta por ahí para hacer retiros o qué sé yo. Y no habría después alguna otra medida. Esperar nomás a hacer los procesos y luego pedir la división y partición. ¿Los 3 se declararon, señor Marvin? Estamos en eso, doctor. Estamos en eso, todavía no hemos hecho la declaración. No hemos hecho, hemos llegado nomás primero a hablar, ¿no? A poder entendernos, pero lamentablemente parece que mi hermana es la que tiene una tendencia un poco más apegada, digamos, a la parte moral, digamos, ¿no? Entonces, yo le dije dentro de la comprensión, le he dicho, yo creo que resolvámoslo de una manera más crítica, de criterio. Le dije, no, vos sos profesional, porque no me gustaría llegar a que nos entendamos legalmente, le dije. Claro, ¿no? Yo lo que les sugiero entonces es que de una vez procedan a la aceptación, ¿no? Y no estén firmando ningún tipo de poder a favor de la hermana, porque como verán, tiene ella una intención de manipular y controlar todo, ¿no? Entonces, hagan el proceso no es complicado, no necesitan mayores requisitos, es un memorial dirigido al notario de fe pública para hacer primero la aceptación de herencia. Ahora, todos los papeles, documentos que ha dejado su padre, es importante que su madre los tenga, pues se supone que ella es la que tiene que reinar y gobernar ahí como cónyuge, ¿no es cierto? Y ya luego más adelante se harán por los distintos procesos para la posible división y partición. Ya, No hay doctor, como, le agradezco mucho.
No hay como ella vaya manipulando sola, a no ser que a espaldas de ustedes esté haciendo pues un proceso de aceptación de herencia y se esté presentando al banco, a Zaguapá, qué sé yo, a estar realizando distintos trámites, ¿no? Mucho cuidado con esto. Bien, chicos, prácticamente vamos a quedar ahí. Estoy buscando mi lista. ¿Cuál será mi lista buena ahora? A ver, esta es mi lista buena, que la tengo que pasar al otro lado. Anoten, por favor, estamos quedando en la diapositiva número 96. Listen, ¿el primer parcial va a ser igual que Civil 4? Obvio, querida. ¿Por qué? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante? No, porque pregunto nomás, pues, personas. Lince, ¿cuándo va a ser el primer parcial? ¿Qué número de diapositiva le dicen? ¿96? Sí. ¿Por qué preguntan lo que ya saben? ¿Saben cómo se les sabe? Diapositiva número 96. Ahí estamos quedando. Pondremos ahí sobrinos. Ya, ahora nos vamos a ir a la lista. Ahí está pues el examen. ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan? No saben leer. Ahí dice septiembre 11, primer parcial. Cambiemos de fecha, doctor, muy presagio ese día. ¿Por qué? No, no creo que tengamos ningún terrorista. El único terrorista va a ser su profesor y ustedes van a ser los más terroristas que van a querer hacer chanchos, seguros eso. Bien, Leonela Cachaú. Presente. Presente. Alison Cardoso, dice que está. Presente. Está. Dice que está. Neidi Huchani, está. Presente, Listen. Fernanda Laguna, sí, está. Marvin está. Yesenia está. Y señor Marvin, perdón, Ellen Sosa. Ay, caramba, no sé si habló el señor. Otra vez, el señor Ellen Sosa está conectado. Sí, doctor. Doctor, buenos Ya, días. disculpe que le pregunte, señor Ellen Sosa, ¿a qué hora usted ingresó a la clase que no me percaté? No lo escucho, señor Ellen Sosa. Sí, doctor, sí, doctor. Yo lo escucho. ¿Desde qué hora entró a la clase? Disculpe, señor Ellen. A las 9:25. Ok, perfecto, no hay problema. Bien, hemos concluido entonces. Que les vaya muy bien a todos. Les deseo un buen resto de jornada. Estén atentos a plataforma. Voy a subir prácticos en cualquier momento. ¿Ok? ¡No! Ahora, hasta luego. Hasta luego, Listen. Adiós. Gracias, doctor. Buen día. Adiós a todos. Adiós. Voy a parar yo la grabación acá.